Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 16, la segunda parte, infidelidad de Jerusalén. Vamos a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a ti por medio de la oración, recibimos tu bendición. Te pedimos en este momento, Padre, que la presencia de tu Espíritu esté entre nosotros para que al abrir la Escritura el mensaje pueda llegar a nuestro corazón y ayudarnos a crecer en nuestra fe. Gracias, Padre, por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 de Ezequiel es uno de los más largos que encontramos en este libro. Aquí se acusa a Israel de inmoralidad espiritual. La primera parte que nosotros estudiamos, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 34, vimos una parábola en la que Israel es comparado con una niña abandonada a quien el Señor recoge y le da todos sus dones y la viste, la cuida y crece saludable y llega a tener prosperidad. Pero cuando está en su prosperidad, después de haber hecho un pacto con el Dios eterno, toma todos los dones que Dios le ha dado y se convierte en una mujer adúltera, en la que no recibe paga, sino por el contrario, ella toma esos dones y con ella paga a sus amantes. Este es un estudio que muestra la gran desviación moral y espiritual que ha sufrido el pueblo de Israel. Vamos a retomar nuestro estudio de este capítulo entre el versículo 35 al 43, donde se anuncia sobre esta nación infiel y el Señor le dice por cuánto, es decir, ha enumerado su cantidad de faltas y entonces viene el castigo. Leamos los versículos 35 al 37. Por tanto, prostituta, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Dios. Por cuanto han sido vertidos tus recursos, ha sido descubierta tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y les has dado la sangre de tus hijos. Por eso, he aquí, voy a reunir a todos tus amantes con quienes tuviste placer, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré contra ti de los alrededores. Ante ellos descubriré tu desnudez y verán toda tu desnudez. El Señor le dice que por cuanto se ha prostituido, es decir, se ha desviado completamente, se ha ido tras los ídolos y en pactos con naciones idólatras, entonces el Señor dice, voy a exhibir tu desnudez. La exhibición pública de mujeres disolutas e inmorales, así como el apedreamiento subsiguiente, eran prácticas conocidas en el antiguo Israel a manera de un espectáculo vergonzoso. Es así como delante de sus amantes, es decir, delante de las naciones vecinas con las cuales Israel se había aliado, verán el castigo que Dios traerá sobre esta nación debido a su ingratitud. El Señor aplicará justicia. Leamos el versículo 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre. En la antigüedad, la ley judía, el castigo del asesinato, del adulterio y de sacrificar a Moloc era la muerte. Vayamos a Levítico capítulo 20, versículo 10. Allí leemos lo siguiente. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
y la muerte será por apedreamiento. Además, el derramamiento de sangre podría referirse al infanticidio de sacrificar los niños a Moloc, pero también puede referirse a otros crímenes, como asesinatos, homicidios judiciales injustos y otras perversiones más. Sigamos mirando Ezequiel capítulo 16, donde se describe esta realidad en los versículos 39 y 40. Te entregaré en manos de ellos, y ellos destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares. Te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda por completo. Harán subir contra ti una muchedumbre de gente que te apedreará y te atravesará con sus espadas. Es decir, Israel experimentará una destrucción total. Y finalmente se describe el cumplimiento de esta sentencia cuando leemos 2 de Reyes capítulo 25, el verso 9. Dice: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Aquí aparece como la figura del esposo celoso que completa el castigo de su esposa adúltera. La retribución se acaba cuando se extingue el fuego porque se ha consumido todo lo que es combustible. Y se refiere que esta muchedumbre de gente que vendrá son los caldeos encargados de ejecutar el juicio divino. Miremos el versículo 41 y 42. Incendiarán tus casas y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser una prostituta y que ceses de prodigar tus favores. Así saciaré mi ira sobre ti. Se apartará de ti mi celo y descansaré para no volver a enojarme. Cuando leemos el libro de Jeremías y el libro de Reyes, nos damos cuenta que esta predicción se cumplió de manera literal. Las casas fueron quemadas. Pero debemos considerar que aquí hay una mezcla de lo figurado con lo literal. La casa de la adúltera será destruida y las casas de Jerusalén serán quemadas. Además menciona que sus castigos serán vistos por muchas mujeres. Si se sigue la figura de Jerusalén como esposa infiel, estas serían las naciones paganas que contemplan cómo el Señor castiga a su pueblo. Pero además el texto dice: y descansaré para no volver a enojarme. Aquí aparece la figura del esposo celoso que completa el castigo de su esposa adúltera. Como lo indica la secuela de los acontecimientos narrados, y los castigos no serán finales, sino que la retribución sería correctiva. Y terminamos esta sección contando las cosas por las cuales Dios da esa sentencia. Versículo 43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso yo también traeré tu conducta sobre tu propia cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Al aplicar el castigo pleno sobre los pecados de Israel en la destrucción por Babilonia, la ira de Dios quedará satisfecha. Ahora, cuando olvidamos por qué estamos aquí, para qué venimos o para qué vivimos, cuál es nuestro origen, qué es lo que Dios desea para nosotros, cuando pasamos por alto todas estas verdades, solo nos queda la soledad y la muerte. En la siguiente sección se describe que la condición pecaminosa de Judá y Jerusalén será peor que los pecados de Sodoma y Samaria y debe ser castigada. Miremos esta realidad en la sección que va del versículo 44 hasta el 59. Leamos los versículos 44 al 46. He aquí que todo el que suele usar refranes usará este refrán contra ti diciendo: de tal madre, tal hija, tú eres hija de tu madre. Ella aborreció a su marido y a sus hijos. Eres hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes fue una Etea y su padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, y la cual con sus hijas habita en el norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, la cual con sus hijas habita al sur de ti. Este es otro ejemplo de la costumbre oriental de expresar las vivencias cotidianas
en dichos cortos y expresivos. Hoy diríamos, de tal palo, tal astilla. Este dicho afirma que Israel, a pesar de que se enorgullecía de sus antepasados, a los cuales consideraba muy superiores a los de los otros, pues ella no era mejor que su madre hitita. Este pasaje es por demás un pasaje difícil de entender y aplicar. Debemos recordar que es una alegoría. En primer lugar, se presenta a una mujer que ha sido desechada por su marido. En este caso, la idolatría era ese adulterio y ellos habían apostatado. Se juntó con otras naciones para ir en contra de lo que Dios había señalado. En segundo lugar, Israel, que se preciaba de ser de una casta especial, pero que era la mezcla de varias naciones, había actuado como las naciones paganas que le presidieron, olvidando a Dios y adorando a los ídolos. En tercer lugar, se presenta a Samaria y a Sodoma como hermanas, la grande Samaria y la pequeña Sodoma, como si todavía existieran. Aunque Sodoma hacía mucho tiempo había sido destruida y nada quedó de ella, pero es usada para ilustrar una terrible maldad de Israel. Comparada con ellos, su pecado, el de Israel, fue mayor, porque tenía más luz, fue rodeada de privilegios. Esto nos hace recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 15, donde dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Los privilegios que Dios da conllevan una gran responsabilidad. Israel fue rescatada por el Señor, fue protegida, cuidada y prosperada. Se le construyó el templo donde el Señor se revelaba en medio de ellos. Esto no ocurrió en Sodoma. Por lo tanto, a mayor privilegio, mayor responsabilidad y mayor castigo. Por eso la acusación del Señor en los versículos 47 y 48 de Ezequiel capítulo 16 dice: ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si eso fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Aquí se presenta claramente que este pueblo en poco tiempo se había corrompido más que Sodoma y Gomorra. Su pecado está basado en el privilegio que Dios les concedía. Son más pecadores quienes pecan contra la luz más clara. Los castigos más terribles son los que sobrevienen a aquellos que han tenido mayores oportunidades, pero se han abusado de la misericordia de Dios y no han aceptado las advertencias divinas. La luz acumulada durante siglos brilla en nuestros días. Los que hoy descuidan las bendiciones y las oportunidades son más culpables que los hombres de cualquier otra época. Hoy tenemos muchos privilegios y ventajas para llegar a ser cristianos fieles, pero si somos descuidados, si nos desviamos del camino, somos más culpables que la gente de Sodoma y Gomorra. Y entonces describe cómo esta maldad se refleja en sus acciones, versículos 49 y 50. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El profeta no señala los crímenes contra la naturaleza que comúnmente se asocian con el nombre de Sodoma. Más bien parece referirse a las causas y no a las manifestaciones externas. La prosperidad siempre pone en peligro la virtud y el ocio lleva a la tentación y a todo tipo de pecado. En Ana de Güey nos llama la atención que nosotros debemos cuidarnos de imitar la actitud de Sodoma. Ella dice: no ignoramos la caída de Sodoma debido a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma y que trajo sobre ellos la ira de Dios, incluso su completa destrucción. Review Angeral de julio de 1873.
Por eso el Señor, a través de Moisés, había prevenido a Israel en contra de estos peligros, para que el pueblo de Israel no fuera por el mismo camino en que fueron las naciones destruidas. Pero lamentablemente ellos lo olvidaron. En la enumeración de pecados se incluye uno negativo. Dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por lo general los hombres se preocupan de los pecados de comisión, pero es igualmente fácil perder el cielo por los pecados de omisión. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por el contrario, se llenaron de soberbia y arrogancia. Entonces el Señor dice algo interesante. Cuando la vi, las quité. En primer lugar, Dios inspecciona y después castiga conforme a las obras. Este proceder es análogo al del juicio final, cuando se hará una cuidadosa investigación de los registros de todos los hombres antes de que se asignen la recompensa o el castigo. En el versículo 51, la primera parte, leemos: Sin embargo, Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Esta frase debe entenderse a modo de comparación. Samaria y Sodoma, en comparación con Judá, parecían ser inocentes. Los seres humanos frecuentemente nos comparamos con los demás para mostrar que ellos son más pecadores que nosotros. Esta conducta lleva a la ruina, porque con el único que debemos compararnos es con el inmaculado carácter de Dios. Pero hay algo interesante que aparece en estas acusaciones. Leamos la segunda parte del versículo 51 y el versículo 52. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que cometiste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y carga con tu ignominia, por cuanto has justificado a tus hermanos. El hecho que los pecados de Judá eran graves debido a los privilegios recibidos y quizás comparados con los de Sodoma y Samaria, pues parecen menores. Sin embargo, estas naciones, aunque pareciera que su conducta fuera considerada más grave que la de Judá, no fueron libradas de la destrucción. Su pecado las llevó a la muerte. Por ende, Judá, que había recibido todos los privilegios del Señor, la condenación será aún sobre ella más severa. Sigamos con los versículos 53 y 54. Yo pues haré volver a los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que cargues con tu ignominia y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Este es un pasaje interesante. Dice que el Señor hará volver a los cautivos de estas naciones, de Samaria y Sodoma. Se indica así en un sentido figurado. Volverían a su estado anterior, ya que Sodoma nunca tuvo cautiverio. Este texto problemático, pues Sodoma y sus hijas, las ciudades circunvecinas, habían desaparecido con todos sus habitantes siglos antes y no quedaron de ellas descendientes. Por eso, ¿cómo podría efectuarse este restablecimiento? Es posible que en este pasaje Sodoma simbolice a los pueblos vecinos tales como los amonitas y los moabitas, descendientes de Lot, quien había sobrevivido a la destrucción de Sodoma. El plan divino para la salvación del hombre es también para todas las naciones. Sin embargo, cuando estudiamos este pasaje es sumamente figurado, y el propósito de esta comparación es el de provocarlos, a los judíos, a celos. En la restauración, Judá aparece ocupando el tercer lugar. El que estas hermanas, a quienes Jerusalén había despreciado, participan de la restauración, sería en sí un motivo de mayor humillación, porque, por supuesto, Judá se consideraba superior a los habitantes de los moabitas y amonitas y superior a los de Samaria, pero recibe un castigo que la hace merecedora del desprecio divino, y de esta manera, cuando sea restaurado, será restaurado también con sus hermanas.
Sigamos con esta ilustración no tan fácil de entender. Leamos los versículos 55 al 58. Tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. También tú y tus hijas volverán a vuestro primer estado. Tu hermana Sodoma no era digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuera descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Al mencionar en primer lugar a Sodoma y Samaria, no seguimos la línea literal de creer que serían restablecidos primero que Judá, sino en el hecho de que la mera mención de ellas pudiera provocar el arrepentimiento del arrogante Judá, ya que se consideraba superior a sus hermanas, que en el día de la destrucción pues se burlaba de ellas. Ahora estarán primeros que ella. ¡Qué humillación! Recordemos que lo que hace a Israel más malvada que Siria y los filisteos y Sodoma es que Israel como nación tenía el conocimiento del verdadero Dios, pero que lamentablemente le dieron la espalda y entonces su corrupción fue mayor. El castigo vendrá sobre esta nación debido a que no cumplieron su pacto de fidelidad con Dios. Pero termina esta sección con una tremenda afirmación, versículo 59. Porque así ha dicho el Señor Dios, haré contigo como tú hiciste al menospreciar el juramento e invalidar mi pacto. Israel había invalidado el pacto hecho en el Sinaí, según el cual Dios ofrecía a Israel el privilegio de llegar a ser su especial tesoro. Este pueblo debería ser el depositario de los sagrados oráculos y había de divulgar el conocimiento de la ley de Dios, primeramente mediante la demostración de la verdad en sus vidas y en segundo lugar mediante la obra misionera activa. Lamentablemente fracasaron miserablemente en ambos sentidos. Pero este capítulo 16 de Ezequiel termina con una hermosa promesa de perdón y restauración. Versículos 60 al 63. Sin embargo, yo me acordaré de mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas mayores que tú y a las menores que tú, las cuales te daré por hijas, pero no a causa del pacto hecho contigo. Pues yo restableceré mi pacto contigo y tú sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu afrenta cuando yo haga expiación por todo lo que has hecho, dice el Señor Dios. Hay algo que se destaca en este capítulo. Israel cambió. Israel fue la que violó el pacto. Israel fue infiel. Pero termina diciendo que todo lo que hizo Israel no cambia lo que Dios es. Dios ama a este pueblo rebelde y desea salvarlo, y le ofrece hacer un nuevo pacto eterno. En la Biblia aparecen dos pactos, uno antiguo y el otro nuevo. En realidad, no hay más que un pacto, el plan de la salvación, que es el pacto eterno. El que se hable de un pacto antiguo, el que fue ratificado en el Sinaí, y un nuevo pacto, el que fue ratificado en el Calvario, podía prestarse para alguna confusión. El pacto eterno es sencillamente lo que Dios ha dispuesto para la salvación de la raza humana. En su esencia, el pacto eterno es sinónimo del plan de redención. Entonces, este nuevo pacto es similar al anterior, solo que Dios volverá a hacerlo de nuevo. Si este pueblo se arrepiente, si este pueblo vuelve de su mal camino, Dios lo perdonará, Dios lo restaurará. Cuando vea las razones de su destrucción por medio de sus desgracias, Judá será humillado e instruida y al fin llegará a comprender los propósitos de Dios. Hasta le entregará las naciones de Samaria y Sodoma, es decir, todas las naciones que acepten la relación que establece este nuevo pacto. Recuerden que Israel debía expandir a todo el mundo el amor de Dios. Este perdón ofrecido de Dios estará siempre en la mente de todos, recordando la gran misericordia de Dios por este pueblo. Dios desea sanar a este pueblo, y donde abundó la maldad, abundó la gracia de Dios.
Lamentablemente la historia nos dice que Israel no fue fiel a ese pacto con Dios. Y ahora, esa promesa del pacto no es a una nación, sino a todos los individuos que acepten a Cristo como su Salvador. Hace un pacto nuevo con Dios. Dios hoy está dispuesto a perdonar y salvar, porque nada hará cambiar el carácter de Dios. Dios es siempre fiel. Dios siempre está dispuesto a salvar y restaurar. Solo permite al Señor obrar en tu vida. Apreciado amigo y hermano, este capítulo nos ha llevado a una reflexión en la explicación que Dios da sobre el castigo que vino a Israel. Dios siempre desea lo mejor para su pueblo, pero cuando éste pierde el rumbo, Dios busca todos los medios para salvarlos. Pero también nos lleva a reconocer que mayores privilegios, pues mayores responsabilidades. Dios te ha dado muchas bendiciones. Lo menos que debes hacer es entregarle agradecido todo tu corazón para que el Señor te reciba en sus brazos de amor. Sigue el camino que Dios te muestra, porque este es el que conduce a la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.